Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto, realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar, con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras, serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor, con actitud optimista. Todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa. Hoy miércoles 14 de enero del 2026, estamos ya en la mitad de la semana. Qué bueno, va corriendo esta semana, me parece. Bueno, estamos muy contentos de saludarte en esta mañana y colaborar de alguna manera a entender algunas cosas que pues de repente las sabemos pero no las entendemos pero no las aplicamos y no sabemos para qué sirven y cosas por el estilo. Así que hoy te voy a platicar acerca de qué sabemos acerca de los patrones de conducta, lo que nos mueve, lo que somos, lo que de alguna manera nos hace ser lo que pensamos que somos, y tal vez esos patrones de conducta no correctos, no buenos, no aprobados por nosotros, pues nos están limitando nuestro verdadero potencial, ni más ni menos. Así es que, ¿qué sabemos? ¿Qué sabes? ¿Qué entendemos como patrones de conducta? Bueno, pues no es tan complicado si entendemos en primer lugar que son como de alguna manera lo que llamamos conducta: hablar, reír, llorar, leer, comer, hablar. Bueno, ya dije hablar, se me pasó. Y muchas cosas que hacemos, que todas estas cosas tienen en común que son verbos, ¿no? Hay que decirlo así, como lo establece, déjame ver cómo se llama esta persona que nos dice, porque lo estaba leyendo hace rato, el psicólogo Óscar Castillero Mimensa nos habla sobre las conductas, los patrones de conducta, y hoy te quiero platicar cómo vamos a explicar, te quiero explicar más bien qué son, cuáles son las principales categorías o tipos de conducta que suelen aplicarse, suelen practicarse y que suelen estudiarse también de muchas maneras, ¿no? El asunto aquí es que ando medio perdidón porque no sé qué pasó aquí, pero como que se me movió el tapete. Bueno, hablemos primero, queridos amigos. Disculpen las bromas, pero pues es que de repente tengo que superar de repente estas cosas que se presentan como improvisadas. Pues finalmente es un programa en vivo, hay cosas que no se tienen previstas y pues hay que improvisar. Los patrones de conducta. Ok, vamos a hablar de ello, que son formas automáticas, repetitivas de pensar, de sentir, de actuar, de ser. Pues muchas veces los confundimos o los relacionamos con los paradigmas, o sea, la percepción que tenemos nosotros desde nuestra perspectiva de lo que es la realidad, y que hemos desarrollado esa manera de ser o esas conductas o esos patrones de conducta pues prácticamente a lo largo del tiempo de nuestra vida, independientemente de cuántos años tengas tú de edad.
y cuántos años tienes consciente de que realmente tus patrones de conducta los vas construyendo por tus hábitos, por tu repetitiva manera de pensar, de ser, de actuar. Y a partir de esta experiencia y el aprendizaje, porque también son eventos cognitivos, los vamos aprendiendo, que nos ayudan pues a adaptarnos al entorno, muy importante porque somos personas adaptativas y pueden volverse muchas veces limitantes, y de esto quiero platicarte si es que esos patrones de conducta son en primer lugar negativos, nocivos para nuestros objetivos y nuestros deseos y nuestros sueños y todo lo que queremos lograr, y que de alguna manera esos patrones negativos de conducta se manifiestan en malas relaciones, por ejemplo, en el mal manejo de las emociones, en la equivocada toma de decisiones, en incluso en la percepción, porque yo creo que en un momento dado los patrones de conducta que nosotros ejercemos se encuentran y se entrelazan un poco con el concepto mental que tenemos de nosotros, como la autoestima, los sentimientos de valía, la autopercepción, la autoimagen, y nos acostumbramos como si fuéramos así, pues gente que nadie quiere, que es un patrón de conducta precisamente, y que se manifiesta inconscientemente. Generalmente los patrones de conducta son inconscientes, vamos a darles el beneficio de la duda, y que se pueden modificar gracias a la autoconciencia, a la ayuda profesional, en nuestro caso gracias a los mensajes subliminales que reprograman literalmente nuestros hábitos, nuestros patrones de conducta y la forma en que nosotros percibimos la realidad. Ahora, la característica principal de los patrones de conducta es que son repetitivos, así como los pensamientos intrusivos, de lo cual voy a hablar más adelante en esta semana, y que son respuestas que se repiten ante estímulos muy similares, digamos, que tienen que ver con la forma en que respondemos ante la realidad, reaccionamos ante el peligro, y que están allí como programas, ¿no? Son literalmente programas mentales, son patrones que nos rigen. Hacemos esto, pensamos esto, estamos acostumbrados a deducir esto y el otro, y son automáticos, son inconscientes, por supuesto, y que operan sin que nos demos cuenta como una segunda naturaleza. Quiero que te imagines, si estás muy familiarizado con la tecnología, las aplicaciones que están abajo de la actividad normal de un teléfono, por ejemplo. Mientras tú estás usando tu teléfono, mientras tú estás haciendo una llamada o mientras tú estás escribiendo algún texto, detrás de todo eso hay una serie de movimientos de los cuales no nos damos cuenta y que se puede quitar y se puede poner, y haces otra cosa. Pero el asunto aquí es que las patrones de conducta actúan así, como que están allí abajo en la segunda naturaleza de nosotros. Decimos, no, pues sí, yo soy muy valiente, pero en el fondo, allá atrás, inconscientemente decimos, pero pues sí, es que siempre he tenido mucho miedo de hacer esto, de hacer lo otro. Y entonces esos patrones de conducta inicialmente tuvieron la función útil de protegernos, de conseguir afecto, de ser muy eficientes en el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, como que son adaptativos, ¿no? A veces no sabemos, no podemos explicarnos muy claramente por qué reaccionamos con mucha intensidad, con mucha rabia, con mucha ira, con mucha tristeza, con mucha depresión ante ciertos eventos, porque aunque parezca un poco increíble, pero estamos acostumbrados. Y cuando hablo de costumbres, no hablo de creencias solamente, no hablo de hábitos solamente, sino de figuras que nos hemos plantado
que nos hemos dibujado literalmente y que se han convertido en esos patrones que nos rigen en nuestro entorno, en lo social, en lo familiar, en lo íntimo, incluso la imagen que tenemos nosotros de nuestra sexualidad, de nuestra persona, de nuestra intimidad, tiene mucho que ver con los patrones de conducta que nos rigen. Los patrones pueden ser positivos a través de hábitos saludables, cómo nos aseamos, nuestro cuidado personal, nuestras rutinas de ejercicio, si las practicamos, la creatividad, la forma en que nos cuidamos, el autocuidado famoso, formas constructivas de resolver problemas y también formas muy constructivas y muy, ¿cómo se diría? Aparte de empáticas, pues formas muy empáticas de relacionarnos con los demás. ¿Cuáles son los ejemplos negativos de patrones de conducta que no son de lo más conveniente? Bueno, pues entonces, no sé si te has dado cuenta que allí en la sección de comentarios hay uno que particularmente quiero invitarte para que lo releas, que dice: durante esta transmisión puedes colaborar con mi página, o sea, mi página, enviando estrellas. Entre más estrellas, pues más ayudas. No sé si lo has leído, y si lo has leído no sé si lo has ignorado, pero el asunto aquí es que puedes darnos tu like y enviar estrellitas. Ya sabes, ahí hay un mecanismo para hacerlo y pues ojalá que te animes y ojalá que nos apoyes, porque entre más estrellitas, pues más ayudas a que este programa siga adelante. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo creo que me voy primero a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que a veces tenemos que preguntarnos, oye, ¿cuál es el verdadero propósito de los patrones de conducta? O sea, ¿los inventamos? ¿Los inventó alguien? ¿O nos hizo creer que estamos programados para hacer ciertas cosas sin darnos cuenta? Yo creo que, como dice, déjame ver, el doctor psicólogo Jeff DeGraff, el doctor DeGraff dice que el propósito de los patrones de conducta viene del diseño. Déjame explicarte, o sea, no es lo mismo para este señor, para este psicólogo, el diseño que el deseo de hacer las cosas. O sea, hay cosas que hacemos aunque no las queremos hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué inconscientemente decimos, ay, es que no es eso lo que yo quería hacer, no es eso lo que yo quería decir? Entonces, en los patrones de conducta de cada persona se alinean los dones, las habilidades, el contexto, la cultura, la educación. O sea, muchas veces tenemos la conciencia, y esto me consta, de que podemos de alguna manera programar un patrón de conducta cuando, claro, te quiero decir que es muy altamente complicado que nosotros conscientemente vayamos a programar
un patrón de conducta, puesto que, como lo hemos dicho, son inconscientes, son espontáneos, actuamos de acuerdo a un programa que lo hicimos nosotros. Por supuesto, nosotros programamos eso, pero no nos dimos cuenta de cómo, cuándo, por qué y qué emoción, qué sensación tuvimos a la hora de que ese patrón o ese hábito haya quedado ya integrado en nuestra manera de ver las cosas. Ahora, no nos identifica ese patrón de conducta, no, o sea, no somos nosotros. Podemos decir, es que de repente no sé por qué actúo de esta manera. ¿Ves? O sea, el hecho de que tú reacciones con ira, con llanto, con desesperación ante una situación, no es que tú seas así. O sea, tu persona no decide ser así. Tú crees que así eres, pero en realidad quien te rige o lo que te rige es el patrón que has acomodado allí en alguna parte de tu conciencia, de tu manera de que el ego te conduce, te maneja, te manipula. Y entonces los patrones de conducta en el fondo revelan en realidad lo que hay detrás de tu imagen, de tu fachada, y que pues en realidad revela tu diseño, de qué estás hecho. Y muchas veces los expertos en lenguaje corporal se dan cuenta de cómo mueven a las personas los famosos patrones de conducta, porque posiblemente tú estés diciendo no, 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 pero tu cabeza está diciendo que sí, y al revés, sí, 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 pero estás diciendo que no, lo cual es una confusión, porque la forma en que actúas bajo presión muestra lo que realmente eres, y los patrones de conducta bajo presión se expresan de alguna forma sin que tú te des cuenta. Ahora, yo creo que muy a menudo pensamos como que tenemos ese diálogo interno famoso de que realmente nos hacemos la pregunta de si estamos actuando bien, si estamos haciendo lo correcto, si realmente nos tenemos las habilidades temperamentales naturales, los patrones innatos de percepción y emoción y cosas, ¿no? Que de repente nos hablan, te decía hace rato de los patrones positivos, y veamos ahora los patrones negativos, que son tendencias a evadir la realidad, tendencias a justificar nuestras conductas nocivas como las adicciones, los vicios, los malos hábitos, la agresividad, la procrastinación, la dificultad para poner límites, la dificultad para ser asertivos, los patrones de relaciones tóxicas. O sea, ¿por qué la gente finalmente termina con esa relación que nunca se imaginó? Que a veces decimos, es que yo siempre he soñado con que el amor de mi vida sería así, sería así, pero resulta que terminamos eligiendo a la peor de las personas, porque esos son nuestros mecanismos, esos son nuestros patrones. En realidad, qué difícil explicarlo así objetivamente, porque en realidad cuando tratamos de explicarnos por qué actúas como actúas, por qué decimos de una manera muy común, se está repitiendo el mismo patrón. Por ejemplo, cuando las personas tienen una relación fallida y luego tienen hijos, y esos hijos con el tiempo resulta que buscan una relación también tóxica, una relación fallida, porque eso programaron, esos son sus patrones que las mueven y que muchas veces actúan como mecanismos de defensa, patrones inconscientes sobre la angustia, la negación, la proyección, en fin, muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta. Ahora,
El origen de los patrones de conducta, independientemente de que estemos de acuerdo o no, se aprenden desde la infancia, los copiamos, ¿no? Es como un mimetismo, no son heredados genéticamente por nuestros padres, ni mucho menos, pero imitamos, copiamos familiarmente. Y aparte, agrégale las experiencias vitales de que si estuviste, por ejemplo, hipotéticamente sometido o sometida a mucha presión, mucho sufrimiento, mucho bullying, muchas burlas, muchos desprecios, bueno, pues te vas haciendo una idea equivocada de quién eres tú y al rato pues esto te impide crecer, te impide ser una persona positiva, creativa, triunfadora, excelente, y eso se va notando porque decimos cosas como es que no puedo. O sea, ¿te puedes imaginar por qué mucha gente dice que no puede y que no está dispuesto a esforzarse y aprender para así poder hacer lo que cree que no puede? Oh my God. Bueno, dicho lo anterior, queridos amigos, yo creo que es el momento de irnos rápidamente a una breve pausa. Estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia, aquí en nuestro Facebook Live. Y también al rato vamos a subir el programa completo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Gilberto Marín, así se llama mi canal, para que, bueno, pues si entras a YouTube, lo buscas como Gilberto Marín y ahí le haces clic en donde dice Gilberto Marín, aplicar el canal. Se me había ido la onda. Bueno, ese es un patrón que se me olviden algunas cosas. Bueno, regreso con más Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces cuando se dice que se consolidan o se afianzan los patrones de conducta con la repetición, la función adaptativa que han cumplido, que nos han estado haciendo estos patrones de conducta aparentemente inconscientes, digo aparentemente, pues ya sabes, lo hemos dicho, y que nos rigen, nos están diciendo exactamente qué es lo que vamos a hacer, aunque no tengamos conciencia de ello, porque si quisiéramos cambiar, te pongo un ejemplo, las personas que se han animado a utilizar los audios subliminales para cambiar ciertos patrones de conducta, lo han platicado. Incluso yo mismo he tenido la experiencia de sentir, de comprobar que algunos de mis acciones, de mis actitudes, de mis decisiones, de mis patrones de conducta, por decirlo más correctamente, pues se han modificado porque primero tenemos que identificar el patrón. Ay, Dios, perdón. Tenemos que identificar exactamente de qué estamos hablando. O sea, entender el origen del patrón. Si tuviste, no sé, una madre soltera que por alguna razón no pudo, no supo, no quiso, no tuvo la oportunidad de formar una familia formal como la tenemos en mente, bueno, pues de alguna manera los sufrimientos, las palabras, las actitudes, las decisiones que tu madre soltera tomó a lo largo de su vida y tu presente,
como que lo aprendiste. Y entonces inconscientemente, cuando llegue el momento de que te relacionas y te enamoras y haces lo que tienes que hacer, bueno, pues te lleva la situación inconscientemente a buscar precisamente esa posición. O sea, convertirte, al igual que tu mamá, posiblemente al igual que tu abuela, en una madre soltera. Ese es un ejemplo. Perdóname si el ejemplo no te parece, pero ese es un ejemplo muy conocido de cómo a veces repetimos patrones, repetimos conductas, y si estamos conscientes de ello, por ejemplo, imagínate que una persona dice, no, es que yo no voy a repetir el mismo patrón de conducta de mis padres o de alguien o esta persona o de este jefe o algo, que por cierto, no se copian muchas veces los patrones de conducta de la gente que no ha convivido con nosotros desde el principio de nuestra existencia. Desde pequeñitos, desde niños, estamos mimetizando, estamos imitando ciertos movimientos. Incluso hay gente que habla igualito que el papá o igualito que la mamá, hace los mismos gestos, se parecen muchísimo. Y a mí mis tías maternas me decían muchas veces, ay, ¿cómo te pareces a tu padre? Pues sí, pues soy su hijo, pero no se referían al hecho de que fuera el hijo de mi padre, sino cómo actuaba y hacía gestos y cosas y palabras que parecían como un copy-paste de mi padre, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que cuando trabajamos conscientemente para reemplazar ese patrón, muy a menudo con terapia, muy a menudo con el coaching, con la apertura que tenemos de decir, ok, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Fíjate cómo, si pudiéramos decir que genéticamente el alcoholismo o la drogadicción no se hereda de padres a hijos, simplemente se copia, se asume que si él lo hizo, bueno, pues a lo mejor yo también, y justificamos, y hay gente que pretexta, decir, pues ni modo, ¿cómo ves? ¿Qué crees que así fueron mis padres, así me educaron? Y como que justifican muchas veces las malas acciones y por supuesto justifican los malos patrones de conducta. Ahora, ¿cuáles son esas conductas? En primer lugar, habríamos que insistir un poquito en decir que ¿qué es la conducta? A pesar de que suene así como, pues ¿cómo qué es la conducta? Pues yo ya sé. Pues sí, pero repitámoslo un poquito. Se entiende o se define como conducta al conjunto de acciones que lleva a cabo una persona, que puede ser humano o puede ser incluso un animal. Los animales también tienen patrones de conducta que les rigen y que es la expresión de su comportamiento en un entorno, en una situación o en un contexto determinado. Ahora, hay corrientes filosóficas del conocimiento como el conductismo, por ejemplo, que nos hace entender que esta corriente psicológica que se centra en el estudio de los comportamientos observables, o sea, el conductismo nos permite estudiar las conductas humanas. Y resumiendo, el conductismo asume que aquello que los psicólogos deben estudiar no son los procesos mentales invisibles al ojo humano, sino más bien las acciones objetivas en relación con el contexto en el que se producen. Y entonces ahí viene la deducción de por qué tienes esta conducta repetitiva y que te hace que estés mal. O sea, la gente que insiste, que cree que por sobre todas las cosas antepone que no puede salir de una adicción, que no puede salir de un problema, que siempre va a tener el mismo resultado a pesar de que, por ejemplo, no sé, pero me gustaría tomar como ejemplo, a pesar de que no es el mejor ejemplo, la gente que se casa muchas veces o la gente que deja una carrera para luego empezar otra y luego la vuelve a dejar para empezar otra. O sea,
¿qué onda? O sea, no saben, no pueden, o a lo mejor creen que no pueden, o buscan algo, la perfección, no sé. Y también puede ser entendida como una filosofía, o sea, esto del conductismo, esto de por qué actúas, por qué te conduces de tal o cual manera, por ejemplo. Entonces, yo creo que si tenemos en cuenta que entendemos como conducta cualquier tipo de acción o comportamiento realizado, lo cierto es que podemos darnos cuenta de la innumerable cantidad de situaciones que se nos presentan y que podemos decir en base a esto alguna cantidad de conductas y que las vamos a enumerar en un momento dado después de una pausa. Bien, pues no tenemos comentarios en vivo de nuestro público, lo cual me hace pensar que pues todo mundo muy a gusto, durmiendo, descansando, o están dedicados a su trabajo o a cualquier otra cosa y pues no están aquí pendientitos para darnos su comentario en vivo. Bien, mientras son peras o son manzanas, yo voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, entre las conductas más comunes que realizamos las personas está en primer lugar la conducta innata o heredada, lo que nos lleva a pensar que hay que hacer la distinción entre qué tipo de herencias son las conductas. ¿Son herencias genéticas o son herencias miméticas? O sea, que se han copiado, que se han llevado a formar parte de nuestra manera de ser, porque las conductas innatas o reflejas o automáticas son de los primeros tipos de conducta que realizamos en nuestra vida y que son la imitación cuando incluso nuestros padres o las personas que nos crían nos van induciendo, nos van programando, nos van adiestrando, todo depende de la palabra que queramos utilizar, para que hagamos ciertas cosas que después se van convirtiendo en hábitos positivos o negativos, todo depende, y se caracterizan porque aparecen en las personas de una manera natural, aunque fueron inducidas por personas y derivada de nuestra genética, o sea, tenemos esa facilidad para esas conductas innatas o heredadas sin que nadie nos lo haya enseñado antes. Hacemos cosas como muy particularmente nuestras, propias, íntimas, personales. Y un ejemplo de ello lo encontramos en reflejos como por ejemplo los niños que desde que nacen empiezan a chuparse el dedo, como que parece como que es el instinto, es el patrón, es el programa que les mueve a tener una especie de cambio mental entre el biberón o el chupón o el pezón de su madre para amamantarse de ella, pues lo sustituyen por un pacifier o un pacificador que puede ser el dedo, puede ser cualquier otro objeto, o puede ser una cobija o una tela o algo por el estilo, y entonces imita ese dedo que se chupan los niños
como el acto de mamar cuando son bebés. Ahora, pueden aparecer inmediatamente después de nacer, muchas veces, o incluso antes, porque se observan algunas conductas en los fetos cuando se toman rayos X de un feto que ya está con su dedito en su boquita, aún antes de nacer. Este es un reflejo, este es un patrón de conducta que se llama conducta innata o heredada. Y luego viene el patrón que se llama conducta adquirida o aprendida, que sería la continuación del anterior. Y se define como todo aquel tipo de acción que no surge de manera natural en la persona o animal, sino que es aprendida a lo largo de la vida y muchas veces, debo decirlo, al principio de la vida, casi cuando tenemos la plena conciencia de que somos nosotros, ya respondemos a nuestro nombre, ya respondemos a alguna persona, a su voz, a su presencia, etcétera, etcétera. Y este aprendizaje puede ser inculcado por la propia experiencia o bien transmitido o modelado a partir de la observación o el comportamiento de otras personas, y es ahí donde te digo que empezamos a copiar, a adquirir, a aprender las conductas que los demás tienen con respecto a cómo resuelven sus cosas. Y luego viene la tercera conducta, que es la conducta manifiesta, la conducta observable o manifiesta. La conducta observable es aquella que se puede ver a simple vista desde el exterior. O sea, yo me doy cuenta cómo actúas, yo me doy cuenta cómo te conduces, se nota que tú haces estas cosas o aquello, y se trata de comportamientos que llevamos a cabo y que implican algún tipo de movimiento, como el caso de mis tías, queridas tías, que me decían cada rato que me parecía mucho a mi padre por la forma en que hacía gestos, por la forma de hablar, incluso por los gustos. Bueno, yo no me acuerdo así como que muy claramente de por qué me gustaba mucho, por ejemplo, tomar los cubiertos correctamente. Y estoy seguro que lo aprendí de mi padre, porque mi padre era muy perfeccionista en todo y siempre, pues, él decía, palabras más, palabras menos, que él no se iba a desgastar su vida. Lo estoy acomodando, no como él lo dijo textualmente, sino no iba a perder su tiempo y su vida en enseñarnos cómo hacer las cosas, más bien las teníamos que aprender con su ejemplo. Y entonces esto querría decir que teníamos que estar pendientes acerca de cómo actuaba, cómo le hacía, cómo tomaba los cubiertos, cómo comía, y cosas como peínate antes de sentarte a la mesa y siéntate correctamente, no hables mientras comes y esto y el otro y cosas que aprendemos. Y entonces yo creo que de alguna manera esta conducta observable manifiesta es la que se va adquiriendo con el tiempo y nos van diciendo, mira, qué niño tan educadito o qué niña tan formalita, porque lo aprendieron. Ese es un patrón de conducta aprendido. Y luego viene la conducta latente encubierta. ¿Cuál es esta? Es muy interesante porque, tal y como lo hemos comentado, cosas como imaginar, cosas como pensar, cosas como recordar o fantasear o simplemente hacernos la ilusión son actos o comportamientos que no pueden apreciarse a simple vista desde el exterior. O sea, yo no puedo decir o no puedo saber correctamente qué es lo que está pensando otra persona, pero está actuando, está pensando, está decidiendo, está maquinando, está deliberando a través de su diálogo interior, que no dejan de ser actos que llevamos a cabo a pesar de que no se ven. Esas conductas encubiertas, que son las que más hacemos, me parece, porque se trata de estas conductas latentes, o sea,
¿qué vas a hacer? Pues déjame pensarlo. Y hay gente que ya lo pensó, ya lo decidió, ya tiene una idea de la película que quiere que se forme. O sea, esas son conductas encubiertas, son conductas latentes, o sea, lo que estamos dispuestos a hacer de acuerdo a nuestra forma de ser. Y luego vienen las conductas voluntarias, que pueden aplicarse con la presencia o con la ausencia de voluntariedad a la hora de llevarlas a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Las conductas voluntarias son todas aquellas que la persona realiza a cabo, que realiza de manera consciente y de manera acorde a su voluntad. O sea, el ser buena persona, el ser amable, o el ser muy firme, o el ser muy enojón, a veces puede ser una conducta voluntaria. O sea, yo de repente decimos, me tengo que poner firme para que esta persona entienda y obedezca y aquello y el otro. Y entonces esas son las famosas conductas voluntarias. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos mucho más. Nos dice Miguel García, aquí atentos, señor Marín. Muy bien, Miguel. Y luego Mari Quijada nos escribe un comentario, dice, feliz inicio de semana, bendiciones. Uy, pues ya estamos a miércoles, Mari. Bueno, si queremos que empiece hoy la semana, don't worry, no problem. Don't worry, be happy, decía una canción. Bueno, pues yo estoy entonces listo para ir a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. De los tipos de conducta más conocidos, aparte de las conductas voluntarias, está la conducta involuntaria. La conducta que es, de alguna manera se ha dicho, inconsciente, es una conducta refleja, es como un reflejo, pues, ¿no? De ahí que muchas veces tenemos que tener algún tipo de conciencia acerca de cómo, cuáles son esas conductas involuntarias que no tienen la intención de cometerse o de llevarse a cabo esas conductas, esas acciones, esas decisiones. Por eso es que muchas veces, y creo que es correcto decir que hacemos las cosas sin pensar, sin la intención de hacerlo así como lo hicimos, sin intención de molestar a alguien o no, es como querer decir que a pesar de que ya lo había pensado alguna vez, pero no es que yo lo haya querido hacer así. Es curioso, pero las conductas involuntarias, las conductas reflejas son como una reacción inconsciente, programada en el fondo de nuestra mente subconsciente para que, pues, tiene el beneficio de la sobrevivencia. O sea, muchas veces, sin darnos cuenta, tomamos una actitud, tomamos una acción, tomamos una decisión que, aunque no estuvimos plenamente conscientes de ello, nos sirvió para salvar algún momento, alguna situación, o incluso para salvarnos a nosotros mismos de cometer errores, de la intuición, las conductas reflejas, lo que no estábamos pensando,
pero lo hicimos. Y eso es muy interesante porque por lo general incluye principalmente las conductas reflejas. O sea, ¿cómo reaccionamos ante tal situación, ante el peligro? Retirar la mano del fuego, respirar, sobreponernos de algún susto, de alguna situación o de esos reflejos de los cuales disponemos desde el nacimiento, que ya venimos así que programados, que son los reflejos de la sobrevivencia. O sea, es natural que si algún día nos dimos cuenta de que meter los dedos al enchufe pues te puede dar toques o una descarga eléctrica, pues ya no lo vuelves a hacer. Yo no sé si a ti te pasó alguna vez lo que a muchos nos ha pasado, que sin tener conciencia de ello, porque no sabíamos principios de electricidad, ni de corriente alterna, ni de corriente directa, ni mucho menos, pues pusimos los dedotes allí en algún contacto, en algún enchufe y pácatelas, y ya no lo volvemos a hacer. Esas conductas aprendidas vienen de haber tenido la mala experiencia de conductas inconscientes, reflejas, que nos hacen recuperar todos aquellos movimientos que trajimos desde que nacemos, como pues no sé, es el inventario del cual disponemos a la hora de nacer, que nos van a salvar la vida y que muchas veces tienen esa virtud. Y luego vienen las conductas adaptativas dentro de la categoría de las conductas que estamos enunciando aquí, que estamos enumerando. Entendemos como conductas adaptativas a todas aquellas que permiten a aquel que las realiza, esa persona, o incluso en el mundo animal también, pues me ha parecido. El otro día estaba viendo un programa, creo que fue en el History Channel, en el canal de la historia, en español, que hablaba sobre las conductas de los animales. Es increíble y muchas veces, aunque no estamos muy conscientes de ello, o sea, no nos fijamos muy claramente, a menos de que tú tengas una mascota, un perrito, un gatito o cualquier otro animalito, que conozcas sus conductas, sus reflejos, pero en los seres humanos, adaptarse de manera más o menos eficiente al medio que nos rodea es una conducta aprendida, es una conducta refleja, es una mezcla entre lo que aprendemos del entorno y de los demás y de lo que innatamente traemos como para sobrevivir, para defendernos, para cuidarnos, de manera que estas conductas adaptativas se realizan muy ventajosamente para nosotros y nos facilita la supervivencia y el ajuste y el bienestar de nosotros como personas para que nos adaptemos al medio ambiente. Por ejemplo, yo hace muchos años me preguntaba cómo es posible que los esquimales vivan en regiones tan frías como Alaska y casi en el Polo Norte y no, bueno, pues después uno entiende que son conductas del cuerpo adaptativas, o sea, un poquito como las focas o las ballenas, que tienen cantidades enormes de grasa corporal que los defiende, los cuida, los protege de los excesivos fríos polares y árticos. Y lo mismo sucede dependiendo de cómo vivamos, ¿no? Por ejemplo, tú te llevas a una persona. ¿Qué está pasando? Discúlpame, pero creo que voy a tener que hacer una pausa y regreso con muchísimo gusto porque parece ser que no sé qué pasó, pero entiendo que está pasando algo grave.
Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Ay, bueno, es la primera vez en la historia de este programa que en vivo me pasa algo como lo que pasó. De repente yo sentía que era agüita porque he estado teniendo ese tipo de situaciones por el clima, no sé, pero de repente cuando intento limpiar el moquito me doy cuenta que no es moquito, sino que es sangrita. Discúlpame, no debe ser muy incómodo, muy bochornoso, incluso muy repugnante para mucha gente, pero trataré de finalizar el programa heroicamente el día de hoy, porque pues de eso se tratan los programas en vivo. Yo de repente no estoy constantemente viendo mi imagen en la pantalla, tengo un monitor, ahorita me estoy viendo en la cámara, pero cuando ya estoy en el programa, pues hago a un lado la cámara, no lo veo, no puedo monitorear la transmisión porque estoy acudiendo a otro material. Por ejemplo, el material que me habla de las conductas desadaptativas. Existen también conductas que dificultan que la persona se adapte al medio y que le puedan generar malestar o dificultar su funcionamiento en el entorno en el que se encuentra, porque son como, podríamos decir, conductas de rechazo. ¿Sabes cómo? O sea, hay gente que no se adapta, no puede. Yo recuerdo hace algún tiempo recibí a una persona, una señora, que hacía como unos 2 años más o menos, junto con su esposo y su familia, se habían mudado a Mexicali, viniendo del sur de la República, porque el trabajo de ella y en parte pues el trabajo de ambos les motivó o les obligó, por decirlo de alguna manera, pues a mudarse a Mexicali porque así exigía su trabajo. Ahora, esto le provocó un problema enorme, no lograba adaptarse, extrañaba muchísimo a su círculo de amistades, a sus padres, a su familia, a su entorno, su ciudad, y como que no lo podía superar. En cambio, sus amigos, su familia, sus hijos, pues rápidamente se adaptaron al entorno. Empezaron a ser amigos en la escuela, muy padre, y el señor, pues ocupado en su trabajo, pues no tenía mucho tiempo para dedicarse a sufrir por lo demás, ¿no? Entonces fue cuando yo la conocí, por alguna recomendación que agradezco, pues llegó a nosotros y ya empezamos a platicar del problema y empezamos a hacer un plan para que lo primero que le sugería a esta persona que reconociera esa conducta, ese patrón que pues se pudo haber generado por el apego a su familia, por el apego a su lugar de origen, por la creencia de que aquí no iba a conocer gente positiva, amable. Tenía una percepción equivocada de lo que es Mexicali, la frontera, el norte, los gringos, como ella decía, y entonces como que le era muy complicadísimo adaptarse al ambiente. Empezó a escuchar audios como permito los cambios, miedos y fobias, autoestima, yo le gusto a la gente, y al cabo de un tiempo bastante razonable para mi gusto, ella empezó a cambiar su patrón de desadaptividad. O sea, ese patrón de no adaptarse, de no poderse adaptar al entorno nuevo. Y entonces empezó, yo me di cuenta de que estaba cambiando muy positivamente cuando un día llega, pues más o menos contenta en la medida que puede expresarse el contento, y me empezó a platicar. Tal vez no se dio cuenta de lo maravilloso que significaba esto que me estaba diciendo, que empezó a hacer amigas, que empezó a aceptar invitaciones
al café, con la vecina. En su trabajo se empezó a relacionar mucho más abiertamente. Ella tenía un puesto directivo y no sabía muy bien cómo adaptarse, y en cuanto le era posible, pues agarraba sus chivas, agarraba el avión y se iba con su familia un fin de semana, y así se la llevaba durante casi 2 años, hasta que por fin empezó a entender lo que es una conducta desadaptativa. Estas conductas causan sufrimiento, causan demasiado apego, y por lo general resulta muy conveniente, más que deseable, muy conveniente modificar, aunque muchas veces el propio sujeto, la propia persona, como que al principio me daba la impresión de que no quería hacerlo. Ella quería seguir así porque no lo puedo soportar, yo ya me quiero ir. Es como cuando nos volvemos así muy infantiles y decimos, ya me quiero ir a mi casa, me quiero ir con mi mamá. Pues haga de cuenta que así fue, ¿no? Entonces yo creo que cuando vamos cambiando la conducta desadaptativa por algo más adaptativo, o una conducta apetitiva se le llama, porque se le llama así aquel conjunto de acciones llevadas a cabo con aproximarse a un objetivo determinado. Entonces, te vas abriendo, se va volviendo más apetitoso el proyecto, el sueño de vida, y entonces, pues yo no sé si a muchos nos pasó. Tal vez cuando yo recién llegué a Mexicali hace un chorro de años, pues no me desagradaba tanto este asunto de vivir en una ciudad tan caliente, tan calurosa, con unas calles enormes pero llenas de tierra, y me parecía como que aquí es un mundo raro. No pasó mucho tiempo y alguien me decía, no, chiquillo, el que toma agua del río Colorado ya no se quiere ir. No entendía qué quería decir eso, pero lo que ahora sé es que obviamente cambié mi conducta de rechazo, de desapego o del apego excesivo que tenía por mi lugar de origen, y al cabo de muy poco tiempo yo ya estaba feliz como lombriz en mi nueva ciudad, en mi nuevo mundo, con las nuevas relaciones y por supuesto con mi nueva novia. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, voy a ver cómo estamos aquí. Nos dice Edna Elisa Santana, dice, buenos días señor Marín, no se preocupe, todo bien, saludos. Yo creo que por el desangrado que me di. Bueno, Emma Rojo dice, deseo que todo esté bien con su salud, señor Marín, saludos y bendiciones. Yo digo que sí. No sé exactamente qué pasó, pero finalmente tal vez me soné demasiado fuerte antes de empezar el programa, tal vez me lastimé los vasitos capilares o de la nariz, quién sabe. En fin, todo bien, estoy perfectamente, creo, no sé cómo me ven, pero yo les invito para que nos acompañen los lunes, los miércoles y los viernes de 8 a 9 de la mañana, y que por favor nos manden estrellitas, no sean así, hay que compartir el programa. Al rato vamos a subir el programa completo a YouTube para que también los que prefieren ver ese canal o esa plataforma pues lo puedan ver, compartir y suscribirse al canal Gilberto Marín de YouTube. Bien, pues entonces, ¿qué podemos hacer aquí, señoras y señores? Déjame ver qué tanto nos escribe nuestro querido público. Muy bien, entonces estoy entrando a la página correcta, lo cual quiere decir que ya estoy aprendiendo. Bueno, gracias a Mari Quijada,
Ana Elisa Santana, Sol Salazar, Emma Rojo, Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda, Enrique Orozco Espinosa, Frida Barrientos, Tere Joselillo, Tere, qué gusto de verla por acá, Dante Santillán y Verónica Casillas, que nos han dado su like en esta hermosa mañana del miércoles 14 de enero del 2026. Bien, pues muchas gracias. Yo soy Gilberto Marín. Nos vemos aquí el próximo viernes. Y mientras tanto, amigos, sean felices, pero sean inmensamente felices. Que por cierto, sí se puede. Esto